Ahí está. Entonces, jóvenes, lo que les decía, hemos visto en los vídeos de introducción tanto la historia de la evolución de la historia de la química orgánica y también de la rama principal que es la química, ¿verdad? La evolución histórica de la química y de la química orgánica. Y en este segundo vídeo vimos las aplicaciones, la definición de qué cosa es química orgánica, es la química de los compuestos carbonados, ¿verdad? Donde también puede tener otros elementos como cloro, bromo, yodo, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, como me decía la señorita Cárdenas, y es correcto, ¿verdad? Casi todos los compuestos orgánicos tienen carbono e hidrógeno, ¿ya? Pero eso sí, siempre tienen que tener carbono, ¿ya? Hay algunas excepciones que lo vamos a ir viendo y también dentro de los compuestos orgánicos usted ha visto que hay una amplia variedad, ¿verdad? Tanto los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las grasas, todos los alimentos que consumimos son compuestos orgánicos, las medicinas, los aromatizantes, los perfumes, los plásticos, los medicamentos, las fibras textiles, los combustibles, etcétera. Es una amplia variedad. Se dice, jóvenes, que los compuestos orgánicos son alrededor de 7 millones. Escúchame bien, son más o menos 7 millones de compuestos orgánicos que usamos nosotros los hombres en nuestra vida cotidiana. Pero dentro de los compuestos inorgánicos solamente llegan a 200.000 aproximadamente. O sea, los compuestos orgánicos son los que más utilizamos la sociedad, el planeta, las personas. ¿Por qué? Porque tiene una amplia variedad de propiedades y esto se debe, jóvenes, a la propiedad de autosaturación del carbono, ¿ya? Debido a esta gran propiedad de autosaturación del carbono, es que se forman tantos compuestos, ¿ya? Entonces, aquí vemos algunas aplicaciones de la química orgánica, por ejemplo, los DVDs, las hojas de papel, los plásticos, los envases de aluminio, ¿verdad? Las latas, las conservas, los preservantes, los saborizantes, los colorantes, diversos tipos de plásticos, el tecnopor, fibras textiles, esponjas, materiales como por ejemplo las medicinas que usan, ¿verdad? Diversos tipos de plantas. Todas las plantas tienen compuestos orgánicos en su estructura principal, ¿ya? También las cuerdas de nylon, también tenemos aquí plásticos, también tenemos más plásticos, también tenemos fibras para fabricación de zapatos, diversos tipos de materiales para recubrimiento de automóviles, etcétera, etcétera. Una amplia variedad, casi todos son compuestos orgánicos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? A ver, vamos a pasar ya rápidamente a la teoría y si están de acuerdo, vamos a colocar una carita feliz si estamos tomando atención, si estamos comprendiendo, jóvenes, ¿ya? De una vez, por favor, quiero ver esas caritas felices en el chat para poder continuar ya con la parte teórica de la clase y poder abordar lo que es los conceptos fundamentales. Bien, jóvenes, la química inorgánica. Primero definamos la química inorgánica, o sea, la química que hemos estudiado la clase anterior, perdón, el año pasado, perdón. Los compuestos de sodio, de zinc, de cobre, de hierro, de calcio, ¿verdad? Se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y los compuestos inorgánicos, por ejemplo, el ácido sulfúrico o el carbonato de calcio. Es decir, los compuestos inorgánicos son aquellos que no poseen enlace carbono-hidrógeno, porque estos pertenecen al campo de la química orgánica. O sea, los compuestos inorgánicos solamente son aquellos que no tienen el enlace carbono-hidrógeno, porque estos los estudia la química orgánica. Entonces, ¿qué compuestos son los compuestos orgánicos? Todo el resto de enlaces que no tengan el carbono hidrógeno. Por ejemplo, puede tener enlace magnesio-oxígeno. Por ejemplo, acá tenemos la fórmula del H2SO4, que es el ácido sulfúrico. Puede tener enlace entre hidrógeno-azufre, azufre-oxígeno, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas son reacciones inorgánicas, ¿ya, chicos? Entonces, a ver, si alguien se acuerda, ¿cómo se llamaba este compuesto que está acá al fondo? HNO3, ¿te acuerdas? Yo te dije que te aprendieras. ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama este compuesto? O esta sustancia inorgánica. A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? El ácido nítrico. Ácido nítrico. Ácido nítrico.
Correcto, el ácido nítrico. ¿Y qué significa, profe, 2N? 2 normal, ¿ya? ¿Te acuerdas que hicimos las soluciones? La concentración de esta solución, porque estos frascos son soluciones de ácido. O sea, ¿qué quiere decir solución? Que están diluidas con agua, ¿verdad? Ya, esto es un compuesto inorgánico. Vamos a ver qué es un compuesto orgánico. Dice, un compuesto, la química orgánica, lo que vamos a estudiar este año, es el estudio de las estructuras, las reacciones, las propiedades de los compuestos del carbono. Sin embargo, los compuestos tales como óxido de carbono, dióxido de carbono, disulfuro de carbono, sus fórmulas son CO, CO2, CS2, bicarbonatos, carburos, carbonatos, cianuros, son considerados compuestos inorgánicos. ¿Por qué son considerados compuestos inorgánicos a pesar de que tengan carbono? Son considerados inorgánicos por sus propiedades, ¿ya, chicos? Por sus propiedades y además porque en este caso, para que sea orgánico, tiene que tener propiedades, tiene que tener grupos funcionales, por ejemplo, alcano, alqueno, alquino, que eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, si tú analizas acá qué función es esta, esto es un anhídrido, ¿verdad? Y la función anhídrido es inorgánico, lo hemos hecho el año pasado. Aquí también es un anhídrido, esto es una sal, ¿verdad? Sulfuro de carbono. Es una sal aloidea, también es inorgánico. Entonces, todos estos compuestos, óxidos, dióxidos, sales, ácidos, oxácidos, ácidos hidrácidos que tengan carbono, son inorgánicos. ¿Por qué, profesor? Porque son funciones inorgánicas. Esa es la excepción, ¿ya, chicos? Esa es la excepción, ¿ya? Entonces, cuando te digan, entonces, ¿el dióxido de carbono es orgánico? No, no es orgánico. A pesar que tenga carbono, no es orgánico. ¿Por qué? Porque es un óxido, pues, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos algunas imágenes adicionales de los compuestos orgánicos, las almendras, el maíz, la canchita, las pecanas. Bueno, esto es esta es avellana, ¿no? Ya. El aceite de oliva, los vegetales, la carne, las frutas, etc. Bien, vamos a ver una breve reseña, una breve historia de la química orgánica. En primer lugar, empecemos con la fuerza vital. En la antigüedad se creía que los compuestos orgánicos solo se podían producir dentro de los seres vivos y que era indispensable la intervención de una fuerza vital para producirlo. O sea, antes, cuando surgió esta ciencia, creían que los compuestos orgánicos solamente estaban en los seres vivos. Esa era la definición. ¿Qué es un compuesto orgánico? Es aquel que está en un ser vivo. Así lo definían antes. Y decían que los seres vivos, tanto animales, plantas y personas, tenían dentro de sí una fuerza vital, entre comillas, para producir los compuestos orgánicos. Cosa que ahora ya no es verdad, ¿ya? Y lo vamos a ver. Luego vamos a ver la teoría vitalista. A principios del siglo XIX, el célebre químico sueco Berzelius sostiene esta creencia llamándolo la teoría vitalista, ¿ya? La teoría vitalista viene del latín vita, que significa vida, o sea, la teoría de la vida. O sea, dentro de los compuestos que tienen vida solamente pueden generar compuestos orgánicos. Incluso el nombre orgánico significa del organismo, ¿verdad? De ahí viene su nombre. Pero esta teoría vitalista fue derrocada en 1828 por Friedrich Wöhler, un científico alemán, que descubrió que el carácter de un compuesto inorgánico, el cianato de amonio, se transformaba en un compuesto orgánico presente en la orina de los mamíferos. O sea, ¿qué es lo que hizo nuestro estimado Friedrich Wöhler? A partir de un compuesto inorgánico, ¿qué produjo? Un compuesto orgánico, o sea, transformó desde un compuesto inorgánico a un compuesto orgánico. El compuesto inorgánico que trató fue el cianato de amonio y lo transformó en la urea. Lo transforma en la urea que está presente en la orina de los mamíferos, derrocando así la teoría vitalista. ¿Por qué? Porque lo produjo en el laboratorio. Agarró cianato de amonio, hizo algunas reacciones químicas en el laboratorio y produjo urea que está presente en la orina de los mamíferos, ¿verdad? La urea, por ejemplo, cuando nosotros vamos al campo, los animales ahí hacen sus necesidades y la orina de los mamíferos también actúan como fertilizante, ¿ya? Porque tiene gran cantidad de nitrógeno. Entonces, jóvenes, lo que hizo es producir un compuesto que está presente en los seres vivos a partir de un compuesto que no tiene nada que ver, que es inorgánico. Entonces, de esa forma derroca la teoría vitalista de decir que cada ser vivo tiene una fuerza vital. Entonces, profesor, entonces, en la actualidad, ¿los compuestos orgánicos se pueden sintetizar de forma artificial? Por supuesto que sí, ¿ya?
Bien, entonces vamos a ver, ya, esta es la fórmula del cianato de amonio, aquí lo pueden ver, ahí está, ya. Lo que hizo fue un reacomodo, ¿verdad? Al inicio esta era la fórmula del cianato de amonio y luego lo reacomodó y se produjo la urea. Esta es la fórmula de la urea. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente hay un reordenamiento de átomos. La fórmula de la urea, y lo puedes ver, NH2SO2CO, ¿ya? Ahí está. Bien. Síntesis de la urea. Aquí está. La urea actualmente se vende, ¿verdad?, como material fertilizante. La ecuación planteada fue la siguiente. El compuesto inorgánico fue el cianato de amonio, su fórmula es NH4CNO. A una temperatura de 60 grados Celsius lo transformó en la urea. ¿Ya? Ahí está. La obtención de la urea abrió el camino a nuevas síntesis de compuestos orgánicos, en tal forma que ya por el año 1850 la doctrina del vitalismo fue derrocada o abandonada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se producían compuestos orgánicos en el laboratorio. Y esta fue la primera síntesis producida en laboratorio. El cianato de amonio a urea. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora los elementos organógenos. ¿Quiénes son? Dice, son aquellos que se encuentran como componentes principales de los compuestos orgánicos. Ya tú sabes que el rey de los compuestos orgánicos, ¿quién es? El carbono, ¿verdad? Este es. Puede estar acompañado de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El chon, el famoso chon, ¿verdad? Esos son organógenos. Y los elementos biogenésicos son aquellos que se encuentran en mínima proporción en los compuestos orgánicos. O sea, a veces están, a veces no están. Por ejemplo, puede estar presente el carbono, el magnesio, el hierro, el cloro, el bromo, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, la glucosa. Acá tú tienes la fórmula de la glucosa. ¿Cuál es? C6H12O6. Este es un compuesto orgánico. Tiene elementos organógenos, ¿verdad? C6H12O6. La glucosa que nos ayuda a sintetizar energía para nuestro cuerpo, ¿verdad? La glucosa. Claro que sí. Recordar que todos los alimentos que consumimos se transforman primeramente en glucosa y luego en energía, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder realizar nuestros trabajos. Entonces, para poder tener energía, ¿qué necesitamos? Glucosa. Y para tener glucosa, ¿qué necesitamos? Comida, ¿verdad? Ya tu pan, tu cuáquer, tu azúcar, tu leche, etc. Muy bien. Principales características de los compuestos orgánicos. Veamos rápidamente. A ver, están formados por pocos elementos, simplemente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Utilizan el enlace covalente, recuerda, el enlace covalente, es decir, comparten electrones. ¿Qué cosa era un enlace covalente? Era un enlace entre no metales, ¿verdad? Y lo que sucedía era que compartían electrones. Generalmente son malos conductores del calor y electricidad. También generalmente son insolubles en agua, pero solubles en otros solventes orgánicos. Ya, generalmente, ya casi todos, no dice que todos, generalmente. Son poco estables por lo que se descomponen a temperaturas relativamente bajas. La mayoría no resiste temperaturas superiores a 400. Por ejemplo, la carne, las proteínas. Si tú le elevas a temperaturas de 400, 300, se empieza a descomponer, se descomponen ya los compuestos orgánicos. Sí, por ejemplo, una cáscara de plátano, un plátano o una carne o un pescado, ¿verdad?, que tiene alta cantidad de proteínas, de fibra, se descomponen a poca temperatura. También presenta el fenómeno de isomería, que quiere decir que tienen igual fórmula global, pero diferente fórmula estructural. O sea, la forma de cómo están enlazados los átomos, pero la fórmula general es igual, ¿ya? Eso lo vamos a ver también más adelante. Generalmente son combustibles, pero no todos son combustibles. Son más abundantes que los compuestos inorgánicos. Ya te dije que los inorgánicos son más o menos 200.000. En cambio, los orgánicos son casi 6 millones, 7 millones. Sus reacciones son muy lentas por lo que requiere catalizadores. Catalizadores son sustancias que aceleran la velocidad de reacción, ¿verdad? Hace mucho más rápido la reacción. Aquí tenemos un ejemplo, un combustible, por ejemplo, la gasolina, el petróleo. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Esta es la clase de química orgánica y ya saben que aquí está la información del docente y también su correo electrónico. A ver, si has entendido la clase, toda la clase, colócale un 10. Si colocas entendido más o menos un 5, un 6, un 7, de acuerdo. A ver, coloca ahí un número para poder autoevaluar el docente y evaluar a usted también, ¿ya? Su conocimiento. Muy bien, jóvenes. Ahí a la mayoría tiene un 9, entonces si quieren repasar un poquito más, ya saben, toda la información está subida al CIANET, ¿ya? Toda la información va a estar subida al